reducido se hace esta mañana por causa de que tenemos un evento de mujeres. Los hombres nos hemos quedado aquí cuidando a nuestros hijos, administrando nuestro hogar, permitiendo que nuestras esposas puedan ser ministradas y ministrar. Y hoy estamos aquí online y haciendo la palabra online. La verdad que iba a ir allí a la iglesia a hacerlo, pero compartir sobre un lugar donde está vacío a veces es difícil y bueno, preferí hacerlo más en la intimidad de mi hogar. Quiero compartir con vosotros este mensaje que me ha ministrado el Señor mucho ayer y que he podido escribir más que poder hacer otra cosa escrito, aquellas cosas que Dios me ha dado. Quiero leer con vosotros porque vamos a leer la historia de José. Vamos a ver el aspecto de José como padre, José el de María, José como padre y José como esposo de María. Y quiero que veas un poquito esta pequeña historia. No se relata mucho de él, pero las cosas que se dicen de él son muy especiales. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice así. Está hablando de Jesús y mencionando un poco quién es. Y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No estaban también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Pero me gusta aquí que aquí menciona que Jesús es carpintero, porque evidentemente José era carpintero. Y de alguna forma Jesús aprendió el oficio de su padre terrenal, José, que era carpintero. Miren el versículo de Mateo 1, el capítulo 1, versículo del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, que en realidad no es su marido, porque lo que está simplemente es comprometido, desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos en la historia a un hombre llamado José, que es un carpintero, que está comprometido con una mujer llamada María, y que en medio de todo este proceso, en la formación de su hogar y de su familia, aparece la presencia del Espíritu de Dios, un ángel, y le anuncia a María que va a tener un hijo y que va a ser el vientre que va a alojar al Salvador. Es sorprendente esta historia porque está llena de un sentido muy especial de garantía. Y voy a explicarte después esto. Es una historia donde Dios está garantizando un propósito, donde no está arriesgando y está poniendo a Jesús en un seno de dos personas que van a garantizar y van a facilitar el propósito de Dios. Como les he dicho, José es un carpintero y enseñó a Jesús a serlo. De alguna forma, por 30 años Jesús fue un carpintero también. Así es que este oficio, de alguna forma heredado, de alguna manera habla también del carácter. La palabra carpintero se usa porque en realidad estamos hablando de que son artesanos, de la madera, pero artesano en otros materiales también. Se habla incluso de la piedra, de algunos elementos metálicos, porque en realidad el oficio de carpintero no era solamente para hacer mesas y sillas. En realidad en el Oriente no se usaba mucho eso. Más bien se refería a postres, a dinteles, a vigas. En realidad su oficio era de madera o carpintero, pero trabajaba evidentemente en la construcción. De alguna forma era un manitas, como podríamos decir, una persona que se había formado en ese ámbito. En realidad es un hombre que está trabajando, como cualquiera de nosotros, trabajando, y que no está ligado de forma ninguna al ministerio. Esto me llama la atención, porque no es un hombre que dice, bueno, es que es un profeta, es un pastor, es un ministro, es alguien llamado por Dios. Es un hombre sencillo, es un trabajador que se va todos los días a la construcción. Es un albañil, es un viajante, es un cocinero, no sé, cualquier oficio que tú tengas. Es un ser humano, es una persona, pero que en este momento está siendo elegido y diseñado por Dios para un propósito muy especial. Su llamamiento no fue ministerial ni fue un llamamiento de templo, fue una vida natural de un hombre normal y sencillo criando a su familia. Su figura
está ahí porque es una figura representativa de la paternidad y sobre todo de la paternidad que necesitaba Jesús y del tutelaje y del esposo que necesitaba María. Dios no iba a dejar a María sola con Jesús. Jesús necesitaba un padre. Jesús necesitaba una representación paternal. Jesús tenía que aprender de un padre. Así que José es parte fundamental del propósito de Dios para María y para Jesús. Es probable que Jesús aprendió mucho de su padre y que fue fundamental en su vida que él estuviera a su lado. Hubo un momento que Jesús con 12 años, cuando va al templo, se da cuenta que ahora tiene otro padre y que tiene que empezar a ocuparse de los negocios de su padre, el celestial. Pero él asume que tiene un padre natural, un padre físico, que no lo es biológico, pero sí lo es en responsabilidad. Por tanto, José es un padre que está asumiendo su papel de formar la vida de Jesús. Y de alguna forma él es un facilitador para que el plan divino se dé en la vida de María y en la vida de Jesús. Me estoy adelantando en el tiempo porque estoy hablando del Padre como formador de Jesús, porque en realidad quiero centrarme un poco más después en el papel de José como esposo con María. Pero esto es muy importante que lo sepamos, porque no se trata de un hombre que está ahí como figura de un Belén. No se trata de un hombre que está ahí que, como muchos dicen, murió y se quedó María sola. No, es muy probable que murió, pero no tan temprano como se puede creer. José representa a alguien cumpliendo su labor normal, natural. Un hombre, un esposo, un padre, un trabajador. A veces pensamos que lo que hacemos no es importante en los propósitos de Dios, y no es cierto. Todos tenemos un plan y un propósito, y todo lo que hacemos es útil en el propósito de Dios. Así que esa labor paternal y de formación es muy importante. Pero es muy importante esto, que en su papel de formador y en su papel de facilitador y en su papel de ser un padre y un esposo, no estorbó el llamamiento de Dios. Por eso José es tan importante. No tanto porque es buen padre o porque es buen esposo, sino porque él no estorbó, facilitó el propósito de Dios en Jesús. ¿Qué tal si ese hombre hubiera sido una persona complicada, difícil, con genio, con mal carácter? Una persona que constantemente estaba peleando con el propósito, un hombre que no era piadoso con Dios, ¿no? Se habla de él que era un hombre justo. Entonces, él es un facilitador. Dios escogió expresamente también la vida de José, porque él era un facilitador, es un formador paternal, un hombre facilitador. Él es un artesano, como la palabra carpintero es eso, artesano. Él es un artesano que está edificando primero el templo físico en la vida de Jesús y después el templo divino en Jesús como Salvador. Por tanto, él es un formador, él es un edificador de las vidas. Qué precioso, ¿no? Padres que edifican vidas, padres que forman, hacen templos para que Dios habite, padres que forman vidas para que Dios haga en ellos. Por lo tanto, José es un facilitador y Jesús vivió en la base de lo que aprendió de su padre natural y lo que pudo aprender de todo lo que él como ser humano pudo darle a su hijo. De alguna forma, José y Jesús estuvieron mucho tiempo juntos y de alguna manera él participó en una gran cantidad de años en la formación de Jesús como un hombre. Por tanto, él fue verdadero hombre, no solamente porque lo tenía en el aspecto físico, sino porque fue formado como hombre por otro hombre. Esto me gustó, me ministró mucho esta mañana cuando lo volví a repasar. Es un hombre formando hombres. Es Jesús formado por un hombre. Somos nosotros como esposos, como padres formando hombres. No estamos formando muchachos ni niños. Ay, no, es que yo creo que mi niño estudie, que vaya a la universidad. Eso está muy bien. Pero eso no lo va a salvar. Hay que formar el carácter de Dios en esas vidas. Hay que formar templos vivos para que Dios pueda habitar. Hay que facilitar en las vidas personas que quieran de Dios. Jesús no desestimó esta formación, estoy convencido. Yo creo que le encantó, le fue provechoso, le fue útil y él sabía que esto no lo iba a alejar de su propósito y de su misión, sino esto iba a complementar. Esto iba a hacerlo un hombre
y a formarlo como maduro en el ámbito natural para después portar el llamamiento y la misión. Él no vivió ni vino para ser carpintero, pero se formó siendo carpintero, se formó al lado de su padre. Jesús, como carpintero, agradó a Dios, pero José, como carpintero, agradó a Dios. Como hombres, agradaron a Dios. Como hombres, agradamos a Dios. No tenemos que ser ministros. ¿Por qué no nació Jesús en el hogar de un sacerdote? Porque Jesús no nació en una familia sacerdotal. ¿Por qué no nace Jesús dentro de un ambiente, de un ámbito de personas que aparentemente se dedicaban exclusivamente al ministerio, al llamamiento? José es un carpintero y un hombre normal como tú y yo, y Dios lo escoge para formar naturalmente a Jesús, para darle una base, para establecer sobre él una formación de hombría, de responsabilidad, de trabajo. Vamos, hijo, vamos a trabajar, tenemos que hacer ahí unas vigas, tenemos que poner aquí un dintel de una puerta. Vamos, Jesús, vamos, acompáñame, carga la madera conmigo, vamos, échala al carro y vamos a llevarla. Eso es la formación. Eso es un hombre como tú y como yo formando personas. José y Jesús experimentaron la sensación de que su labor era muy útil. Y aunque pareciese que no tenía significado y que no es una persona significativa por llamamiento, José, él sabía que lo que estaba haciendo era muy importante en la vida de Jesús. A mí me ministra mucho eso. Fue importante lo que él hizo. Lo que tú haces es importante. Formando templos vivos, apuntalando personas, edificando templos de Dios. José manifestó un espíritu muy especial, pero Jesús manifestó un espíritu enseñable. Yo creo que él tuvo un sentido de responsabilidad ahí, en esa labor, y sin lugar a duda, eso no fue en decremento y en entorpecer su labor ministerial ni su llamamiento. Al contrario, él sabía muy bien que llegaría un tiempo donde su llamamiento empezaría y dejaría de ser carpintero. De hecho, en Canaán dejó claro, Jesús lo dejó claro, como él dijo, bueno, ya estoy, ya comienzo mi ministerio, ahora la autoridad es mi Padre celestial, ya termino la autoridad de mi Padre terrenal. Eso es poderoso porque nos hace ver que hay un momento donde como padres tenemos que ceder nuestra autoridad al Padre celestial, con nuestros hijos, en nuestra función paternal. Yo me acuerdo de algunos momentos donde tuve que pelear mucho con papá, que era un cristiano y una persona que amaba a Dios, por mi llamamiento, porque mi papá quería que estuviera con él. Primero fue una situación difícil cuando yo estaba estudiando, yo quería seguir estudiando y me dijo, no, hijo. Pero después fue muy difícil cuando dije, papá, yo voy al ministerio. Y él le costó mucho entender eso, aunque lo sabía, porque me quería a su lado. Y me imagino que no fue fácil. María quería a su lado a Jesús, posiblemente también. ¿Quién no quiere estar con él? Posiblemente José. Pero llegó un momento que él pasó de la autoridad natural, paternal, a la autoridad espiritual. Porque ahora hay un llamamiento, ahora ya el templo estaba lleno para cumplir una función y una misión. Había madurado para llevar adelante el propósito. Lo dejó claro. José es un guardián humano, es un formador de carácter, es un facilitador paternal, un formador del carácter. Es un guardián humano del propósito de Dios. Es una referencia humana para Jesús. Tú puedes tener quizás a tu lado una persona llamada por Dios y quizás no te das cuenta que Dios te está usando para ser un guardián, un facilitador, un facilitador paternal, un formador del carácter. Y de esa manera, de esa forma, estás estableciendo personas y hombres que tienen una referencia humana, pero que facilitan, que no estorban el plan de Dios. Eso es lo más hermoso que tú puedes ver en José en esta primera parte como padre, que él no estorbó el plan de Dios en la vida de Jesús. José formó un carpintero por 30 años, pero facilitó un salvador por 3 años. Formó un carpintero, 30 años, 27, 20, los que sea, da igual. Pero formó un carpintero, formó un hombre, pero después él hizo un salvador. Él permitió, facilitó un salvador para el mundo.
Puedo hablar mucho de esto, pero quiero centrarme un poco más en la segunda parte de este mensaje, que es José como el desposado, el esposo comprometido con María. Un muchacho, un joven, un hombre, posiblemente un poco mayor que María, pero un hombre sencillo, porque su sencillez es su madurez. Es algo que yo puedo ver en la vida de José, es su sencillez, es su madurez. José habla nada, José habla poco, pero José está abierto a la voz, al oído de Dios, es prudente, entiende el concepto. Él se da cuenta que ha sido comprometido con María y de repente, inesperadamente, todo cambia un día cuando María le informa que está embarazada. El hombre feliz, comprometido con María, se topa con la elección de Dios y no con cualquier elección, sino que va a ser el formador, va a ser el hogar que Dios va a usar para formar a Jesús de forma natural. Por tanto, él va a ser un cuidador, va a ser un guardián. Y él no sabe eso. Y se topa con una tremenda realidad. María ha sido elegida, él no lo sabe, pero de momento él tiene que empezar a entender y a comenzar a entender que ella sí va a facilitarle todo a Dios. Ella le dijo al ángel Gabriel, hágase en mí conforme a su voluntad. Ella iba a facilitar el plan de Dios. Y de repente ahora nos encontramos que ahora José tiene que empezar desde el comienzo, sin estar casado, sin haber conocido a María, empezar también a facilitar lo que está pasando. Por tanto, no ha tenido relaciones con María y se encuentra con una embarazada. Pero lo curioso es cómo se lo explica a la gente. De alguna forma él es culpable de lo que ha pasado ahí. La elección de Dios puso a prueba a José. Y José no fue elegido en vano. José, la historia bíblica nos habla que pasó la prueba. No dejó abandonada a María, aunque fue su plan. No dejó a la merced de cualquier cosa a María ni a Jesús, sino que permaneció. Aun cuando tuvo que huir, él lo hizo, y cuando tuvo que volver, él regresó. Por tanto, él es un facilitador, él es alguien que lleva el burro a María, lleva el burro aquí, lleva el burro allá. Él es un facilitador, él es alguien que traslada el propósito constantemente. Tremendo esta situación. Su prometida dijo sí y él se vio implicado en un asunto embarazoso. Me llamó la atención ese concepto, un asunto embarazoso, porque está un embarazo por medio, una situación muy difícil. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ahora qué? Posiblemente José no lo entendía todo y, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no lo entendía. Antes de que él tomase la decisión, él no entiende qué ha pasado y se pone a meditar sobre el asunto. El hombre de la semilla, que es él, que quiere poner una semilla en María, su prometida, para tener un hijo, ahora resulta que es desplazado para que Dios ponga la semilla de Dios en María. Vuelvo a explicártelo. El hombre de la semilla, que tiene la semilla humana para poner en María, para ser el que embarace a María, ahora resulta que es desplazado para que la semilla de Dios sea puesta en ese vientre que se llama María. Por tanto, él tiene que dejar el vientre de María, él tiene que dejar a su prometida para que sea un instrumento 100% en las manos de Dios. No puede tocarla, no puede conocerla, no puede hacer nada, tiene que dejar que ese proceso lo lleve Dios a la culminación. José no es el dueño de esa mujer y Dios se lo dejó claro. Marido, si tú estás comprometido con una persona o estás casada ya con alguien, tú consideras que ella es tu prometida, que es parte de tu posesión y de tu corazón. No es fácil. José tuvo que aprender que María no era el dueño. No era el dueño de María. Si acaso lo pensaba que lo era, Dios se lo dejó claro. Le dijo, no, el dueño soy yo y yo he hablado con ella y ella ha dicho sí. Una cosa es que Jesús hubiera venido sobre María sin que le hubiera dicho nada. Pero otra cosa es que vino a anunciarle y María dijo, sí, hágase en mí. Dijo, sí, mi vida es tuya. Por eso aparece un elemento que es, ¿cómo se llama esta palabra? Aparece el dilema de la interrupción. De repente Dios interrumpe en un proceso y en una vida. Dios aparece e interrumpe planes, proyectos, sueños, una forma de vivir, un lugar seguro, un plan de vida.
de repente le irrumpe e interrumpe. Y aparece el dilema de la interrupción, cuando Dios interrumpe en una vida. Ellos se van a casar, ellos van a formar un hogar, ellos tienen sueños. Igual estaban haciendo su casita, no lo sé. Ellos nacieron en Belén y tienen que volver después para empadronarse, pero de alguna forma ellos están viviendo en una ciudad para encomendarse. Él vive cerca, además de una zona donde había mucha arboleda, hay muchos árboles porque en Canaán no hay mucho, pero él vive en una zona que sí lo hay, y entonces él está ahí trabajando, formando su proyecto de vida, y Dios irrumpe ahí. José debe de entender que el vientre de María a estas alturas ya es de Dios, que su propósito está primero, porque hay un vientre espiritual en cada hogar que le pertenece a Dios. El momento que tú embarazas a una mujer, tu esposa, ese vientre es de Dios, y lo que van a hacer ahí es de Dios, y Dios sabe cuál es el proyecto que tiene para cada uno de esos hijos que tú vas a tener. Él sabe cuál es el plan, y a veces Dios te dice, suelta, porque soy yo. Déjame, porque soy yo el que voy a tratar ahora. Porque hay un momento que tú tratas como padre, y hay un momento que tú tratas con tu esposa, pero desde el principio Dios le dejó claro a José que él iba a irrumpir, a interrumpir y a producir muchos dilemas en su vida personal. Porque cuando hay cosas que no se entienden, porque vienen por el propio proyecto y voluntad de Dios, uno siente el dilema, siente qué ha pasado, la confusión, el dilema de las interrupciones de Dios. José lo puso en práctica y Jesús también tuvo que darse cuenta que después iba a tener un hijo que iba a tener que facilitar. Por eso empecé desde el final, primero hablando de la paternidad, porque quería hablar de esto, pero quiero que veas que en ambos casos José fue interrumpido en sueños para que se fuera a Egipto, ni más ni menos, a tierra extraña. Por tanto, en todo tiempo José vive dilemas donde es interrumpido por Dios. Ángeles se le aparecen, tiene sueños, visiones de Dios, porque Dios está ocupándose de lo que él en su vientre espiritual tiene. José tiene un plan. Me gusta mucho ahí en el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel se le aparece. Él está meditando, él está pensando, él está en el dilema de lo que está pasando. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido? Está embarazada. ¿Qué ha pasado? Y él está pensando. La lógica humana establecía huir. ¿Huir por qué? Porque él, si la había embarazado, pues huía y el culpable era él que la había embarazado y ella pues salía de alguna forma mejor parada y evitaba un juicio público. Porque si se quedaba, ambos iban a ser juzgados públicamente. Ya en los tiempos de Jesús no se lapidaba a los adúlteros o a los fornicarios, no se les lapidaba. Pero de alguna forma esa era la ley que en Deuteronomio se hablaba. No entendemos que realmente esto iba a suceder, pero sí entendemos que María iba a quedar deshonrada por el resto de sus días, no iba a poder tener esposo incluso. Por tanto, él y lo más normal es hacer eso, irse. Y ese es su plan, irse para que ella no sea difamada, para que ella no sea expuesta. De alguna forma la quiere proteger, eso habla bien de él. Porque además él es un hombre justo, él es un hombre justo. Entonces él, si desaparece, se pierde el compromiso, se pierde lo que es la persona comprometida, que está comprometida con María, y desapareciendo el compromiso, entonces él se puede divorciar. Entre comillas, divorcio no es que fuera divorcio, porque no se habían casado, pero en la ley hebrea, cuando alguien estaba desposado, comprometido, era como si estuviera casado. Y por tanto, si la dejaba, tenía que divorciarse. De alguna forma, establecerlo con testigos y todo. Ha pasado esto, me ha engañado. Él se va, él quiere irse. Ese es su plan. Pero José es un hombre justo. Y me gusta esa palabra justo, porque esa palabra justo se usa para muchas personas. Aquí después se usa para hablar de Zacarías y de Elizabeth, que eran personas justas delante de los ojos. Otro matrimonio que tuvo una situación real de propósito, con un vientre para Dios llamado Juan el Bautista. Pero Zacarías es un sacerdote.
En el caso después de Simón, se habla de que era un hombre, Simeón, que era un hombre justo. Por tanto, es catalogado como un hombre ministerial. Esa palabra justo no se usaba para cualquier persona, se usaba para la gente piadosa, ministerial, para gente que había sido escogida para llevar la piedad de Dios. Pero él era un hombre justo, en conciencia. No tenía quizás el manto y no tenía quizás el vestido sacerdotal, pero él era sacerdotal en corazón. Él era un hombre justo. La palabra que Jesús también, que es un hombre inocente, que tiene carácter, que tiene implicación, que tiene conducta, que tiene corazón para Dios. Por eso Dios lo eligió, porque él tenía conducta para Dios, corazón para Dios. Tenía oído para Dios. No se asustaba de lo que se aparecía, aunque tenía dilemas humanos, como todos, dilemas humanos. José no deseó salvar su honor ni su imagen y renunció a un juicio público. ¿Sabes por qué? Porque la amaba. Y ahí es la prueba que Dios le dio a José para que José pudiera decir, Señor, yo la amo. Es como cuando Abraham iba a poner el cuchillo y dijo, para, ya he visto, esto es lo mismo, ya he visto que la amas. Te he dejado pensar, te he dejado pasar por este territorio, porque yo necesito saber que tú amas a María. Si amas a María, vas a amar a mi hijo. Si amas a María, escucha esto, vas a amar lo que porta dentro. Porque quizás tú, no siendo el padre físico, a lo mejor se te ocurre la brillante idea de dejar de amar a Jesús o de ignorarlo, porque después María tuvo más hijos. Marcos capítulo 6:3 lo dice, y lo sabemos, y hermanas. Por tanto, Dios probó, y en ese dilema Dios pudo saber que él amaba a María, que estaba dispuesto a ser el despreciado para que ella no fuera injuriada. Dios sabía que José era un instrumento ideal. No solo María, sino que también él, su carácter, su dimensión facilitadora. Es difícil la situación, pero él medita un plan. Él lo piensa mucho, él lo medita, considera, lo razona y se da cuenta, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo tengo que salir de esto? Y de repente, cuando está pensando cómo salir de esto, en ese dilema, Dios interrumpe. Dios lo saca de sus ideas y le pone una. Él está pensando salir de la escena y Dios está pensando meterlo en la escena. Esto es poderoso. Porque a veces en tus dilemas tú quieres como salir de la escena y dices, no, es que yo te quiero meter en la escena. No era el padre, pero te voy a hacer padre. O sea, te voy a meter en la escena. Vas a ser el esposo de María y además vas a ser el padre de este hijo que va a portar, que es mi hijo. Y vas a ser su padre. Por tanto, es poderoso como ese dilema que él tiene es interrumpido por una idea mucho mejor y por un plan mucho más poderoso. El plan de Dios en la vida de José, de María y de Jesús. Él está queriendo salir y Dios está queriendo meterle. Qué curioso. Dios quiere involucrarlo en un plan, en el plan universal. Recuerda que este plan es el plan universal para salvar a la humanidad. Por tanto, José es un facilitador para salvar la humanidad. Wow. Somos facilitadores para producir templos vivos donde Dios habite. Somos facilitadores para que la humanidad sea salvada. Wow. Él pensaba salvar a su prometida y Dios le dijo, no, vas a ayudar a salvar el mundo. Tú estás pensando en salvar a tu prometida. Yo estoy pensando en salvar a la humanidad. Él ideó un plan para interrumpir el proceso y Dios dijo, no, voy a interrumpir yo el tuyo, tu plan, y voy a hacer que este proceso siga adelante. No lo vas a parar tú. Él interrumpió un plan humano para establecer un plan divino. Con tus hijos, con tu familia, lo va a hacer siempre, siempre. Miren, lo piadoso, lo justo, lo correcto, lo meditado, lo pensado, a veces es bueno, pero no siempre es el plan de Dios. A veces interrumpe lo de Dios, lo que Dios está haciendo o lo que Dios está comenzando. Así que puede ser justo y piadoso y tener prudencia en muchas cosas. Él era prudente, pero eso no significa que sea el plan de Dios.
Por tanto, a veces Dios tiene que interrumpirlo. Así es que José tuvo que ser interrumpido en su pensamiento, en sus formas. Fue interrumpido en su propia justicia, en su propia apreciación, en su propia prudencia, interrumpido. Era justo y era prudente, pero fue interrumpido en su prudencia. Fue interrumpido en sus planes. Porque los piadosos también pueden ser prudentes, pero también, amado, pasan por pruebas desconcertantes y difíciles. Y a veces hay pruebas difíciles. No porque tú seas piadoso y justo y correcto y hombre de oración y de piedad, no vas a pasar por situaciones. Aún vas a pasar por momentos que son parte del plan de Dios. No estaba en juego, ya te digo, salvar a María. Estaba en juego salvar al mundo. Y Dios interrumpió. Y hoy está en juego salvar el mundo. Porque ya Dios lo salvó. Pero la iglesia es salvadora. Y somos facilitadores de su plan. María necesitaba un José, pero fuera de su propia justicia y su propia prudencia. Porque se puede ser prudente en tus propias ideas, pero no en las de Dios. Y Dios nos muestra siempre que hay más opciones y que a veces las opciones que Dios tiene son más que las que nosotros pensamos. Y que a veces incluso esas son mejores y no van a fallar. Esas opciones son mejores y no van a fallar. José es un hombre pensando y en su dilema Dios interrumpe. En su justicia y en su prudencia está pensando lo que él cree es mejor, pero no es el plan de Dios. En su justicia es prudente, pero en su justicia puede hacer cosas que dañen el propósito de Dios. María necesitaba un José fuera de su justicia. Necesitaba un José en la justicia de Dios. Dios siempre te va a ayudar a tomar la mejor decisión, pero muchas veces esa decisión va a venir por interrupciones en tus dilemas, en tus pensamientos. Cuando tú estás meditando sobre muchas cosas, a veces tú estás tomando el plan de lo que crees que tienes que hacer y Dios interrumpe para que tú seas lo que debes de ser. El plan de Dios a veces interrumpe nuestras propias prudencias, en nuestras propias ideas, en lo que yo pienso que debo de hacer. A veces nos sostenemos en nuestra prudencia y Dios quiere sostenernos en su justicia, en su plan y propósito, el orden de la justicia de Dios. Dios interrumpe muchas cosas y muchos planes y lo hizo para facilitar a María y para facilitar a José, a Jesús, las dos cosas. María necesitaba a José, Jesús necesitaba a José y Dios necesita a un José más que justo, más que buena persona, más que buena gente. Necesita a alguien que es prudente, pero que es un marido, un padre, un guardador, un facilitador. Necesita alguien prudente, necesita alguien justo, pero necesita alguien facilitador, guardador. Mi papá era prudente y era un hombre muy justo en muchas cosas. Pero mi papá no sabía que tenía que facilitar que su hijo quería ser ministro de Dios. Y le costó entenderlo. Y Dios tuvo que irrumpir en muchas ocasiones y a veces de una forma muy abrupta, porque costaba. Hubo muchas situaciones que cortaban lo que Dios quería hacer en mi propia vida. Y papá tuvo que entenderlo. No fue fácil. Dios necesitaba un José más que justo y prudente. Necesitaba un marido, necesitaba un padre, pero necesitaba un facilitador. José no aparece nunca más en la vida de Jesús. Y yo creo que una de las razones precisamente es eso, nunca más, en el comienzo de su ministerio ni nunca más. Porque aunque él viviese, supongamos que sí o que no, da igual, su plan ya había sido facilitar, llevar a María y a Jesús hasta ahí, llevarlos hasta ahí. Él es el Padre que lleva a Jesús y a María hasta ahí, para que ahora Dios ponga en escena al Cristo Salvador. Él es el hombre que Dios usa para que tengan un plan, para que suceda, para que pase. Él es un facilitador. Y cuando ya Jesús aparece en la escena, José desaparece.
Jesús ya está maduro humanamente, ya lo está, preparado para su ministerio. Y por tanto, ahora José se echa a un lado. Miren, Dios habla, José escucha. José piensa, Dios irrumpe. Dios guía, José facilita. Te lo repito, porque es muy poderoso eso. Dios habla y José escucha. José piensa y Dios irrumpe. Dios guía y José facilita. Por tanto, está unido. Todo va encadenado, todo va bien, todo cruza. La ambición humana a veces nos lleva a ser interrumpido por Dios muchas veces, porque a veces somos muy justos en nuestras propias prudencias. La mediación de los hombres y su plan, muchas veces, amado, pues es engañosa. Nuestros planes a veces son muy engañosos. Nuestros planes y los planes que nosotros meditamos son engañosos y Dios tiene que irrumpir y lleva a Dios a irrumpir. Por tanto, a veces Él tiene que irrumpir con poder, mucho, porque es engañoso nuestro plan, aunque pueda parecer muy meditado y prudente. Su propósito es formar y hacer facilitadores, formadores, guardianes de su plan en la vida de la gente. Dios no desea solamente buenos padres ni buenos esposos. Dios desea personas que faciliten lo que están haciendo en ese vientre, porque en ese hogar hay un vientre. Y hay personas como José que no van a ser ministros nunca, pero son grandes facilitadores de un Salvador. Hay personas que son como María sencillas, pero tienen un vientre para formar gente para Dios. Ambos son facilitadores, guardianes, formadores del carácter. Qué bueno tener padres que formen el carácter de los hombres, de sus hijos. Ya Dios se va a encargar de hacerlos santos. Ayer le compartí a una persona. Muchas veces tenemos personas que son salvas, pero no son santas. Y necesitamos formadores de la santidad de la gente. Dios desea que conviertas las interrupciones, sus interrupciones, en oportunidades. Dios desea que veas en cada interrupción de Dios en tu vida una oportunidad. Tu piedad y tu justicia, tu mesura, tus pensamientos, está muy bien, pero ¿es una facilidad o es un legalismo? Porque a veces esa justicia se convierte en un legalismo. Tu piedad y tu justicia de carácter debe ser una facilidad, pero no una traba legalista. No podemos hacer de la mesura y de los planes de la meditación un constante legalismo para que Dios no actúe. Siempre midiéndolo todo y no permitiendo que el Espíritu de Dios fluya como un río. A veces permitiendo que las cosas no pasen o que sí pasen porque yo soy el que abro o cierro las puertas. En el aposento alto, las puertas las abrió el viento del Espíritu. Los planes humanos son temporales, lo son, pero los de Dios son eternos. Miren este texto bíblico que Dios me dio leyendo ayer. Proverbios 19. Lo conoces, versículo 21. Muchos pensamientos, la palabra es muchos planes hay en el corazón del hombre. ¿Te acuerdas que él estaba pensando? Él pensaba, había muchos planes, mucha meditación. Mucha meditación hay en el corazón del hombre. El hombre razona mucho. Más el consejo, la palabra, más el propósito, que es la palabra que se usa, más el propósito de Jehová permanece, es eterno. Hay muchos planes de los hombres, pero su propósito es lo que queda. Y Dios va a tener que irrumpir muchas veces, interrumpir. Y el dilema de la interrupción de Dios para romper nuestros planes. Los planes de los hombres son temporales, pero los planes de Dios son eternos. Sus planes van a prevalecer. Mis ideas, mi justicia, mi prudencia a veces no va a prevalecer. Dios desea romper las reacciones del alma, porque esta reacción de José, muy pensada, pero es una reacción de alma, y de alguna forma esos instintos y esas emociones que tenemos a veces para pensar que somos salvadores de la humanidad, redentores, no, yo lo voy a hacer. Tú no vas a hacer nada, hijo.
Lo que tienes que hacer es echarte a un lado y dejar que Dios haga las cosas. Eso es lo que tú puedes hacer. Lo que debes de hacer es precisamente permitir que Dios haga cosas, facilitar que Dios las haga. Su plan es eternidad, su plan es reino, su plan es espiritual, su plan está comprometido con Dios, su plan es elevado, no es almático, es elevado, es vida de Dios sin interrupciones de hombres. Ese es su plan, ese es su propósito. Eso es lo que Él quiere hacer, eso es lo que Él ama hacer. José, un formador en la vida de un hijo, José, un facilitador en la vida de una esposa. Estos días lo hemos hablado cuando hablamos de los retiros. Los hombres tenemos que ser empujados a las actividades espirituales. Las mujeres tienen que ser facilitadas. A las mujeres hay que permitirle, a las mujeres hay que facilitarle las cosas. Y es así. Y me quedé con esa palabra, facilitadoras. La hemos pronunciado mucho estos días orando. Señor, facilita que las mujeres estén ahí. Porque cuesta hacerlo. A veces nuestro legalismo, nuestra prudencia, nuestro espíritu redentor que nosotros vamos a salvar. Tú no vas a salvar nada. Deja que Dios haga las cosas. Deja que Dios lo haga. Déjalo. Me decía ayer una persona cuando estábamos llevándola allí a Montemorial, a Emerge. Me decía, yo me cansé muchas veces de ceder ante mi esposo porque mi esposo no es cristiano. Yo cedía. Hasta que me di cuenta de tantas cosas que me perdí por ceder. Y entonces decidí que no. Y entonces, como ayer le dije a mi esposo, me voy. ¿Te vas? Sí, me voy a estar con Dios. Dijo, bueno, vale. A veces hay situaciones que tenemos que establecer. Hay momentos donde tenemos que dejar que Dios haga las cosas por el bien del vientre de una casa, de los hijos que nacen en esa casa. Ser esposo y padre facilitador. Mira, si tú le facilitas a Dios las cosas, le estás dejando a Dios los resultados. Déjaselos a Dios. No estés pensando si es lo más lógico lo que Dios dice que hagamos. No era lo más lógico que José se quedase. Lo más lógico era irse. Pero era el plan de Dios. Y los resultados están ahí. Después es igual. A Jesús le dijeron hijo de bastardo. Pero da igual. El plan se estableció y Jesús fue el Salvador de la humanidad hasta nuestros días. Observa cómo Dios quiere y cómo te quiere como un facilitador. No como alguien que interrumpe sus planes, sino alguien que facilita sus planes. No te quiere tan justo que te hagas legalista. Te quiere piadoso y justo. Te quiere una persona de meditación, pero te quiere un hombre abierto a su voz y a su oído. Y se apareció y escuchó la voz. Y tuvo un sueño y le dijo, vete a Egipto. Él fue un facilitador, tuvo oído para Dios. Que el oído que tengas para Dios esté por encima de tu propia prudencia, de tus propios planes, de tu propia meditación personal. Medita en su palabra, medita en sus caminos, no en tus propias razones. Debemos estar dispuestos a dejarnos interrumpir por Dios. Ay, el dilema de la interrupción. ¿Cuántas veces decimos, pero Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? El dilema de la interrupción. Ay, mira, amado, se te van a cruzar muchas personas en la vida, seguramente. Se te van a cruzar muchos caminos en la vida. Se te van a cruzar muchas ideas y muchos pensamientos a lo largo de tu vida. Pero la única interrupción que garantiza éxito es la de Dios. Puede ser que haya mucha gente interrumpiendo en tu vida, pero la única que va a garantizar éxito, bendición en tu vida es la de Dios. Eso es la de Dios. Puede ser que haya muchos momentos en que se te crucen muchas personas, pero la única persona que debe interrumpir en tu vida para que tengas éxito es Dios. Aún cuando seas un ministro de Dios y trabajes de forma ministerial, puedes ser interrumpido por un Dios muy personal que muchas veces perturba nuestra propia solvencia. Y aquí podía compartir mucho porque uno lo ve en su propia vida. Como ministro tú te das cuenta cómo Dios tiene que interrumpir para quebrantar tu propia prudencia ministerial, tu solvencia ministerial. A veces somos muy solventes ministerialmente y Dios tiene que interrumpir en tu solvencia, en tu manera. Él perturba tu solvencia ministerial. Lo hizo con Zacarías, él era un ministro y perturbó su solvencia espiritual.
Mira las interrupciones divinas con perspectivas de futuro. No mires lo que está pasando ahora. ¡Ay! Todo se ha trastocado como con José y María. Míralo con perspectivas futuras. Todo lo que pasó a través de dos hombres, perdón, de un hombre y una mujer, dos personas, perdón, que hicieron que facilitaron el plan de Dios. Una puso el vientre, la otra puso el corazón, la actitud, la disposición, el carácter. Qué hermoso cuando combinamos el vientre y el carácter. Cuando se alinea el carácter con el vientre. Estos días que hemos hablado tanto de alinearnos. Cuando el hombre se alinea con Dios y el vientre se alinea. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué importante! ¿Cuánto nace a través de eso? ¡Qué poderoso! Esta palabra podría ser más larga. La he dado un poquito más rápida de lo habitual porque quiero dejar un poco ahí eso para lo que pueda venir. Seguramente la semana que viene hablaré de la 12ª campanada que queda de este año. Pero quería dejarles este mensaje de Dios para sus vidas. Dejarles porque sé que va a ministrar sus corazones. No tengo más que agradecer a Dios por tantos hombres como tú, como los que me estáis escuchando, en la misma casa, que hoy en este fin de semana han sido fieles, facilitando a sus esposas estar ahí. Y alabo a Dios por eso. Y alabo a Dios por esa forma. Y alabo a Dios también por aquellos hombres que se encuentran todavía en un dilema espiritual, difícil de poder comprender, en un dilema de vida, que intentan razonar y hacer sus propios planes, pero que se pierden la interrupción de Dios en sus vidas. Y yo alabo a Dios por la meditación que puedes tener y tu prudencia y tu justicia y tu piedad, pero alabo a Dios porque Dios es solvente y Dios viene e interrumpe tus dilemas para que el propósito no se pierda, para hacerte un hermoso y poderoso facilitador. Alabo a Dios que estás hoy cuidando de tus hijos para que tu esposa esté ahí. Eres un facilitador de los propósitos de Dios. Eres un hombre que no has interrumpido el plan de Dios en la vida de tu familia y de tu casa. Yo alabo a Dios por eso, por hombres y personas que tienen ese corazón para Dios. Dios te bendiga. Ya sabes que estamos aquí. En los próximos días volveremos a conectarnos, solamente ya en la iglesia la semana que viene, todos juntos, orando por nuestras esposas, clamando a Dios por ellas y permitiendo que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Dios te bendiga. Ha sido un privilegio estar aquí. Hacía mucho que no estábamos aquí, pero hoy llegó el momento y aquí lo hemos podido hacer. Dios te bendiga.